Y vamos con la nota de Daniel Llovera, que ha hecho un trabajo muy especial durante toda esta semana al haber estado en Ecuador y conversado sobre la situación de los ecuatorianos y lo que sucede ahí en materia de libertad de prensa y derechos humanos. Esta noche el presidente Correa ha dado una conferencia magistral en materia de derechos humanos, en materia del sistema interamericano de derechos humanos en Chiclayo, pero desde Ecuador nos cuentan cómo se producen cotidianamente violaciones de los derechos de las minorías que llevaron a Correa al poder y que no son parte hoy de su gobierno. Veamos. Se agudizó las cosas. Ahorita mismo denuncia eso. Hace opinión pública nacional. Ya hay un herido, La particular visión que tiene de los derechos humanos el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, fue expuesta esta tarde en la Universidad Particular de Chiclayo, a donde fue invitado para disertar sobre uno de los asuntos que en su país es muy discutido. Tenemos enemigos comunes: la inequidad, la injusticia, la pobreza, el subdesarrollo, la pretensión de dominarnos desde el extranjero. Creo que en Ecuador estamos en un momento de inflexión porque tenemos una aplicación autoritaria de la ley. No hay una aplicación democrática de la ley en general. Se suma la prepotencia, la forma de actuar del presidente, que lo hemos dicho en varias ocasiones, que estamos en una dictadura camuflada de democracia. En Ecuador no solo los periodistas son objeto de los juicios y los interminables ataques verbales del presidente Rafael Correa. También son objeto de la constante demostración de fuerza del jefe de Estado ecuatoriano, los dirigentes sociales que se oponen a sus políticas y a sus decisiones. Escúchenme bien, el presidente de la República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. El discurso político es sumamente radical, es un discurso del cual no puede salir el presidente. Todas sus cadenas, las sabatinas, están destinadas a incrementar la polarización. No puede salir de la polarización, no puede generar un sistema de concertación. No sé si el Perú conoce que en el Ecuador hay 200 dirigentes sociales, sindicales, indígenas, acusados de terrorismo o desacato por parar una vía, por protestar. En efecto, más de 200 dirigentes sociales, sindicales e indígenas que participaron en diversas movilizaciones relacionadas sobre todo al problema del agua han sido denunciados por el régimen de Rafael Correa bajo los cargos de terrorismo. A ellos y a varios políticos de la izquierda ecuatoriana les dedica, igual que a los periodistas, sus usuales críticas en el espacio Enlace Ciudadano. Ello pese a que en el año 2007, Correa fue el candidato que recogió esas demandas indígenas y sociales. Por ejemplo, una de las cosas que no se logró de parte del movimiento indígena poner en la Constitución es de que se les consulte previamente a los pueblos en temas que afecten a su territorio, a su forma de vida, y que esta consulta sea vinculante para la toma de decisiones. Eso no lo logramos y empezamos ahí a advertir de que Correa realmente no estaba comprometido al 100% como pensábamos al inicio. Evidentemente hay una distancia en el discurso que llega con el que llega en el 2007, el presidente al gobierno de lo que vemos 5 años después. Digamos que prácticamente no hay sector social organizado en este momento que permanezca en el gobierno o permanezca simpatizando con el gobierno. Pero en las organizaciones históricas, los movimientos sociales históricos, todos están, digamos, en este momento en la oposición al gobierno. Nosotros, como veremos aquí, usted no mande nuestra raza, mandamos nosotros. Eso dice un Schwartz, un pseudo dirigente. Ahí está el problema. No es la ley de agua, no es la minería. Es que hay ciertos dirigentes Schwartz que quieren hacer un Estado dentro del Estado.
Los indígenas, hoy la principal fuerza política y social de oposición del Ecuador, vienen impulsando una gran marcha del interior del país hacia Quito, que empezará el 8 de marzo y culminará el 22 del mismo mes. Atrás quedaron los días en que Correa asumió la presidencia de su país con el espaldarazo de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Veíamos que la estructura económica, la matriz productiva del país no cambiaba, entonces no tenía sentido de pensar de que esos cambios no eran profundos como se esperaba, sino simplemente un discurso, un maquillaje que con artículos muy livianos que pretendían decir que se iba a un cambio. Entonces las organizaciones, la sociedad, el movimiento indígena, los campesinos se organizan y se movilizan. Sacar el petróleo, el oro, el agua, así matándonos entre hermanos. Diana Atamaint, dirigente de la CONAIE y legisladora por el movimiento Pachacutic, recuerda que tras una serie de desacuerdos entre los pueblos indígenas y el gobierno por proyectos mineros en territorio amazónico shuar, hubo protestas que fueron enfrentadas con violencia por la policía. Ese día murió de un balazo el líder indígena Bosco Huizum. Clarito que se sepa quién asesinó al hermano Bosco Huizum. Clarito que se sepa. Los que llevaron las carabinas, los que hicieron llamar a violencia. Esos son los asesinos, compañeros. Que no le echen la culpa a la policía que fue desarmada. Después de la violencia, una delegación shuar tuvo este encuentro con el presidente Correa en la sede del gobierno ecuatoriano. Pero el diálogo se desarrolló de esta forma. El minimizar al movimiento indígena es decir en la nación que no existimos nacionalidades indígenas. El decir que somos un porcentaje del 0.2% es decir que en la nación ecuatoriana no hay pueblos y nacionalidades indígenas y es negar la plurinacionalidad. Marlo, si me permites, dame una prerrogativa como presidente de la República. Ir puntualizando porque yo escucho demasiadas mentiras que mejor es corregirlas de paso. ¿Me puede decir quién fue el estúpido que dijo que eran 0.2%? El 2%. ¿Me puede decir quién fue el estúpido que dijo que eran el 2%? Usted, señor presidente. Tú tienes el video donde yo digo eso. Usted ha dicho textualmente ese porcentaje de la... Y sacaron 2% en última elección y quieren imponer su plan de gobierno. Los que ganamos las elecciones... A ver, señorita, o me deja hablar, pues, o no podemos continuar. El movimiento indígena aún mantiene convocado la movilización a nivel nacional. No es la primera vez que el presidente Correa acusa al movimiento indígena, a los campesinos, a la sociedad organizada, de que es para desestabilizar al gobierno, de que son movilizaciones que por incidencia inclusive de la CIA, nos ha dicho a nosotros de la CIA, así es, nunca lo ha demostrado. Lo exigimos a él de que empiece un proceso de investigación de por qué lo dijo eso, inclusive fue en un encuentro de presidentes que se hizo en Otavalo, donde también hubo la represión y se acusó a dirigentes, altos dirigentes del movimiento indígena de sabotadores y terroristas. Al igual que en el Perú, en Ecuador hay grandes sectores sociales que sienten que votaron por un proyecto y que luego vieron otra realidad, distinta. El presidente Correa no tiene ni tradición política, sumó en el camino para algunas corporaciones clásicas de los movimientos sociales, sumó en el camino muchas instituciones no gubernamentales, sumó ingredientes de la izquierda marxista convencional. Nos han dicho pobre mujer ignorante, a un dirigente, a un alto al presidente de la CONAIE fue calificado como limitado mental, incapaces, bueno, un sinnúmero. Creo que si utilizamos todo lo que lamentablemente el presidente lo ha dicho, también es afectar a la dignidad, es afectar al pueblo a quien representan estos dirigentes, y creo que no es la manera de actuar de un presidente de la República. Insultos a dirigentes, insultos a mujeres, insultos a periodistas, insultos también a estudiantes. Pocos parecen salvarse del estilo Correa.
Pero tras el bochorno mundial al que se vio expuesto por el caso del diario El Universo, algunos entrevistados creen que podría perder fuerza en su camino a la reelección el próximo año. Pero cuando se tiene a un presidente con una imagen presidencial fuerte, como Rafael Correa, nada se tiene por seguro. Y con estas lindas imágenes de Quito termina nuestra serie sobre Ecuador. 3 reportajes especiales de Daniel Llovera a raíz de la visita del presidente Correa, que recogen los serios problemas que la democracia enfrenta en nuestro vecino país. La democracia que reclaman los propios ecuatorianos y que se pondrá a prueba nuevamente. El señor Correa tiene 5 años en el poder como presidente del Ecuador y quiere, por supuesto, repetir probablemente el plato 5 años más. Así que los ecuatorianos tendrán por lo menos 10 años de Correa si es que es reelegido. Hay que decir además que él modificó la Constitución para poder postular a su propia reelección. Si la figura les es conocida, deberíamos haber sacado la patente en el Perú, pero es una figura a la que se recurre lamentablemente en Latinoamérica para perpetuar reelecciones de presidentes en el continente. Y en la noticia local tenemos 2 novedades. Nancy Obregón, la ex congresista que trabajaba en el Congreso, renunció al cargo que ocupaba en la Oficina de Participación del Congreso. Aun cuando sus razones no son del todo conocidas, se presume que al ser cuestionada por nexos con el narcotráfico, ha preferido no quedarse en el Congreso. Ella ha enviado una carta al presidente del Congreso que señala que no por miedo o por fragilidad, sino por la firmeza de mis convicciones y consecuencia con el proceso de la gran transformación en curso y con la finalidad de acabar con un cargamontón injusto en contra de su honesta y eficiente gestión, la de Daniela Bogatas, como también para estar suscrita en libertad de vencer a los infundios tejidos en mi contra, es que expresándole mi gratitud y la lealtad a la confianza que depositó en mí para trabajar junto al pueblo, ha llegado el momento de dar un paso al costado e iniciar como corresponde a mi derecho la defensa de la dignidad de mi familia y la mía propia. Por lo que presento mi renuncia a partir de la fecha y de manera irrevocable al cargo que venía desempeñando de técnico en el área de participación ciudadana del Congreso de la República. Sin otro particular, me despido usted, bla, 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 bla. Lo que sucede es que se criticó la contratación de Nancy Obregón por no tener estudios universitarios, no tener los perfiles profesionales necesarios, por tener nexos o denuncias que vinculaban a familiares suyos con elementos del narcotráfico, y ahora con la captura de Artemio nuevamente vuelven a circular estos rumores que tendrán que probarse, por cierto, nadie puede ser acusado sin fundamento. Y ella ha preferido renunciar a su trabajo en el Congreso para poder defenderse. Y otro que está en problemas es el alcalde de Ica. Ustedes recordarán que la semana pasada el alcalde de Ica convocaba la vendimia mientras la ministra de la Mujer decía, iqueña ella y representante también en el Congreso, que no estaban dadas las condiciones para celebrar semejante fiesta. Pues bien, el señor Mariano Nacimiento ha sido condenado a 1 año de prisión suspendida por peculado de uso. ¿Qué creen que hizo el alcalde? Se pasó 1 año utilizando una camioneta de la empresa de saneamiento de Ica, de Mapica, para llevar a sus hijos al colegio. Qué lindo, ¿no? Entonces, va a perder el cargo. Va a perder el cargo de alcalde. Porque la prisión, por cierto, es suspendida y tiene que someterse a reglas de conducta. Pero el Poder Judicial ha solicitado al Jurado Nacional de Elecciones que se le inhabilite en el cargo. O sea, por haber usado la camioneta para llevar a sus hijos al colegio durante 1 año, se acabó. Se acabó. Bueno que se sepan estas cosas para que en todo el Perú los alcaldes, presidentes regionales, funcionarios públicos sepan que cuando se les asigna una movilidad es para realizar el trabajo propio de la función, no para pasear con la familia, ni para que esta movilidad sirva para descargar la vida doméstica, por si acaso.